¿Y si las pirámides no fueran tumbas? ¿Y si cada piedra, cada ángulo, cada medida escondiera un mensaje matemático tan preciso que solo ahora, con tecnología del siglo XXI, estamos empezando a descifrarlo? Piénsalo un momento. Estructuras levantadas hace más de 4.500 años, en una época en la que supuestamente el ser humano apenas dominaba herramientas de cobre, pero que contienen proporciones matemáticas que no se descubrirían oficialmente hasta miles de años después. El número pi codificado en sus dimensiones, la proporción áurea esculpida en su geometría, la velocidad de la luz expresada en sus coordenadas, y algo más inquietante todavía. Patrones que parecen predecir eventos futuros, ciclos astronómicos que no ocurrirán hasta dentro de miles de años, y una precisión que desafía toda explicación convencional. Nos han enseñado que las pirámides de Giza fueron construidas por faraones obsesionados con la muerte, que miles de esclavos arrastraron bloques de piedra bajo el sol abrasador del desierto, y que todo su propósito era albergar los restos momificados de reyes egipcios. Pero una serie de nuevos descubrimientos en campos tan dispares como la arqueoastronomía, la física cuántica y el análisis computacional sugiere algo que parece imposible: que estas estructuras fueron diseñadas como una biblioteca matemática universal, un mensaje codificado para generaciones futuras, quizás para nosotros, quizás para los que vendrán después. Hoy vamos a analizar ecuaciones imposibles talladas en piedra milenaria, alineaciones celestiales que solo pueden observarse cada 26.000 años, y profecías antiguas que la ciencia está empezando a confirmar con datos duros. Este no es un viaje para los que buscan respuestas fáciles. Es un viaje para los que se atreven a formular las preguntas correctas. Hola y bienvenidos a este espacio donde exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia, los misterios que la narrativa oficial prefiere ignorar, y las verdades incómodas que esperan pacientemente a ser descubiertas bajo capas de arena y siglos de olvido. Aquí no aceptamos verdades absolutas porque sabemos que la historia la escriben los vencedores, y que muchas veces lo que nos enseñaron como hecho probado no es más que la interpretación más conveniente. Relájate y abre tu mente, porque lo que vamos a explorar esta noche desafía no solo la lógica convencional, sino también todo lo que creías saber sobre el origen de nuestra civilización. Ponte cómodo, baja las luces si lo deseas, y prepárate para un viaje a través del tiempo, el espacio y las matemáticas. Si disfrutas cuestionando la realidad, si te apasiona buscar la verdad más allá de lo establecido, considera quedarte hasta el final de este documental. Lo que revelaremos en los últimos minutos podría cambiar para siempre tu forma de ver el mundo antiguo. Comencemos por lo que sabemos, o mejor dicho, por lo que nos han dicho que sabemos. La versión oficial cuenta que la Gran Pirámide de Giza fue construida aproximadamente en el año 2560 antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Keops, también conocido como Yufu en egipcio antiguo. Según los libros de texto, un arquitecto llamado Hemiunu diseñó la estructura, y un ejército de trabajadores, cuyo número varía según la fuente entre 20.000 y 100.000 personas, tardó aproximadamente 20 años en completarla. El propósito era simple y directo: servir como tumba monumental para el faraón, un lugar donde su cuerpo momificado descansaría por toda la eternidad, rodeado de tesoros y provisiones para el más allá. Esta es la historia que nos cuentan. Una historia de faraones, muerte y rituales funerarios. Una historia que encaja perfectamente con nuestra visión de las civilizaciones antiguas, como sociedades primitivas obsesionadas con lo sobrenatural. Pero hay un problema enorme con esta narrativa oficial. Un problema que los arqueólogos tradicionales prefieren ignorar o minimizar. Nunca se encontró un cuerpo en la Gran Pirámide, ni el de Keops, ni el de nadie más. La cámara del rey, ese supuesto lugar de descanso eterno, estaba completamente vacía cuando fue explorada por primera vez en la era moderna. No había momia, no había tesoros, no había inscripciones jeroglíficas que identificaran al propietario. Nada. Los defensores de la teoría tradicional argumentan que la pirámide fue saqueada en algún momento de la antigüedad
que los ladrones de tumbas se llevaron todo. Pero esta explicación presenta sus propias contradicciones. Los saqueadores habrían dejado rastros, marcas, evidencia de su paso. Además, la construcción interna de la pirámide, con sus pasadizos angostos y cámaras selladas, hace extremadamente difícil el saqueo completo. Y queda otra pregunta sin responder. Si los faraones construyeron las pirámides como tumbas, ¿por qué en ninguna de las 3 pirámides principales de Giza se ha encontrado una sola inscripción jeroglífica que identifique a su supuesto propietario? Los egipcios eran obsesivos documentadores. Sus tumbas en el Valle de los Reyes están cubiertas de piso a techo con textos sagrados, oraciones, el nombre del faraón repetido miles de veces. Pero las pirámides de Giza están completamente desnudas en su interior, como si el propósito original no tuviera nada que ver con la muerte ni con los faraones. Y aquí es donde entramos en territorio fascinante. Porque mientras la narrativa oficial se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones, emerge otra posibilidad mucho más extraordinaria. La idea de que las pirámides no fueron construidas como tumbas, sino como algo completamente diferente. Algo que tiene que ver con las matemáticas, con las estrellas y posiblemente con un mensaje destinado a atravesar los milenios. Hablemos de números. Porque los números no mienten, aunque la historia a veces lo haga. La Gran Pirámide tiene una altura original de 146.5 metros, aunque hoy mide un poco menos debido a la erosión y la pérdida de su revestimiento exterior. Su base es un cuadrado casi perfecto de 230.4 metros de lado. Si divides el perímetro de la base entre 2 veces la altura, obtienes un número que debería resultarte familiar: 3.14159, el número pi, la constante matemática que relaciona la circunferencia de cualquier círculo con su diámetro. Ahora, según la historia oficial, el número pi no fue calculado con precisión hasta el siglo III antes de nuestra era por Arquímedes, aproximadamente 2300 años después de la construcción de la Gran Pirámide. Los egipcios de la época de Keops supuestamente usaban una aproximación burda de pi, algo cercano a 3.16. Pero la Gran Pirámide no usa una aproximación burda. Usa el valor exacto de pi con una precisión de 5 decimales. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo una civilización que supuestamente desconocía esta constante matemática pudo codificarla con tal exactitud en la estructura más grande jamás construida? Los escépticos argumentan que es una coincidencia, que los constructores simplemente eligieron proporciones estéticamente agradables y que el pi emergió accidentalmente. Pero esta explicación se vuelve cada vez más difícil de sostener cuando descubrimos que pi no es la única constante matemática codificada en la estructura. Hablemos ahora de phi, la proporción áurea, también conocida como el número dorado. Su valor aproximado es 1.618 y aparece constantemente en la naturaleza, desde la espiral de las galaxias hasta la disposición de los pétalos en una flor, desde la concha del nautilo hasta las proporciones del cuerpo humano. Los antiguos griegos lo consideraban divino, y los artistas del Renacimiento lo usaron obsesivamente en sus obras maestras. Pero aquí está lo fascinante. Si tomas la apotema de la Gran Pirámide, es decir, la distancia desde el centro de la base hasta la punta siguiendo la pendiente de una cara, y la divides entre la mitad del lado de la base, obtienes exactamente phi, 1.618. Tenemos entonces 2 de las constantes matemáticas más importantes del universo codificadas en la misma estructura, construidas supuestamente por personas que no las conocían. Pero espera, porque esto apenas comienza. La Gran Pirámide está ubicada en las coordenadas 29.979, 2 grados de latitud norte. Si expresas la velocidad de la luz en el vacío en metros por segundo, obtienes 299.792.458, 29.9792. Los primeros 8 dígitos de la velocidad de la luz coinciden exactamente con la latitud de la Gran Pirámide. ¿Otra coincidencia? Los escépticos saltan inmediatamente a señalar que los antiguos egipcios no usaban el sistema métrico decimal,
que fue inventado en Francia en el siglo XVIII. Y tienen razón, pero lo que olvidan mencionar es que el codo real egipcio, la unidad de medida que utilizaron para construir la pirámide, tiene exactamente 52,4 centímetros. Si divides la altura de la pirámide en codos reales, obtienes 280 codos. Si divides el lado de la base, obtienes 440 codos. La razón entre estos dos números, 440 dividido entre 280, da exactamente 1.5714. Y si multiplicas este número por 2, obtienes 3.1429. Pi de nuevo. Es como si los constructores hubieran diseñado un sistema de medición específicamente para codificar estas constantes universales. Como si supieran que algún día, en un futuro lejano, otra civilización desarrollaría sus propios sistemas de medida basados en las mismas realidades físicas del universo y podría descifrar el mensaje. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que debemos formularnos antes de continuar. ¿Quiénes eran realmente estos constructores? ¿Y cómo sabían lo que sabían? La arqueología tradicional nos presenta una imagen de los egipcios del tercer milenio antes de nuestra era como una sociedad agrícola avanzada pero tecnológicamente limitada. Conocían el cobre, pero no el hierro. Tenían rudimentarios conocimientos de geometría práctica para medir campos después de las inundaciones del Nilo, pero no matemáticas abstractas. Eran excelentes organizadores capaces de movilizar grandes cantidades de mano de obra, pero no poseían maquinaria sofisticada. Esta imagen encaja cómodamente con nuestras suposiciones sobre el progreso lineal de la civilización, la idea de que el ser humano avanza constantemente desde la barbarie hacia la ilustración, de lo simple hacia lo complejo. Pero las pirámides no encajan en este modelo. Son demasiado perfectas, demasiado precisas, demasiado matemáticamente sofisticadas para el nivel tecnológico que supuestamente tenían sus constructores. Es como encontrar un teléfono inteligente en una excavación arqueológica del Neolítico. Simplemente no tiene sentido. Consideremos la precisión de la construcción. Los 4 lados de la base de la Gran Pirámide tienen longitudes que varían entre sí por menos de 5 centímetros en una extensión de 230 metros. Esto representa un margen de error de aproximadamente 0.02%. Para poner esto en perspectiva, muchos edificios modernos construidos con láser y computadoras no alcanzan este nivel de precisión. La base está nivelada con una variación de apenas 2 centímetros en toda su extensión. Los ángulos de las esquinas son de exactamente 90 grados, con una desviación de menos de 4 minutos de arco. ¿Cómo lograron esto sin teodolitos, sin niveles, láser, sin siquiera la rueda según algunos historiadores? Las explicaciones convencionales involucran cuerdas, plomadas y muchas observaciones del Sol y las estrellas. Pero ninguna de estas herramientas primitivas puede explicar el nivel de precisión alcanzado. Es como intentar explicar una cirugía de cerebro usando cuchillos de piedra. Técnicamente posible, quizás, pero extremadamente improbable. Y luego están los bloques de piedra. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.300.000 bloques, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno. Algunos bloques, especialmente los de las cámaras interiores, pesan hasta 80 toneladas. Mover y colocar estos bloques con la precisión requerida representa un desafío logístico y de ingeniería que haría sudar a cualquier empresa constructora moderna. Se han propuesto docenas de teorías sobre cómo lo hicieron, desde rampas hasta palancas, desde trineos mojados hasta técnicas de flotación. Pero ninguna ha sido demostrada de manera convincente, y ninguna explica cómo se logró tal precisión en el ensamblaje. Hay algo más que raramente se menciona en los documentales convencionales. Las juntas entre los bloques de piedra caliza del revestimiento original eran tan precisas que no podías insertar una hoja de papel entre ellas. Estamos hablando de bloques que pesaban toneladas, ajustados con una precisión de fracciones de milímetro. Esto no es simplemente difícil, es técnicamente imposible con herramientas de cobre y mano de obra esclava. Requiere tecnología de corte y pulido que oficialmente no existió hasta la era industrial. Algunos investigadores han propuesto que los egipcios de esa época
poseían conocimientos y tecnologías que posteriormente se perdieron. Otros van más lejos y sugieren que recibieron ayuda externa, ya sea de una civilización humana anterior desconocida o de visitantes de otros mundos. Esta última teoría, aunque controvertida, tiene más adherentes de lo que podrías imaginar, incluyendo a científicos y académicos respetables, que simplemente no pueden reconciliar la evidencia con la narrativa oficial. Pero independientemente de quién construyó las pirámides y cómo lo hizo, hay una pregunta aún más fascinante que debemos abordar. ¿Por qué? ¿Por qué codificar constantes matemáticas en una estructura de piedra? ¿Por qué invertir recursos incalculables y generaciones de trabajo en algo que supuestamente era solo una tumba? La respuesta podría estar en el cielo, porque cuando elevamos nuestra mirada desde la arena del desierto hacia las estrellas, las pirámides revelan otro nivel de su código secreto. Las tres pirámides principales de Giza, Keops, Kefren y Micerino no están alineadas al azar. Vistas desde el aire, forman un patrón que replica exactamente la disposición de las tres estrellas del cinturón de Orión. Esta correlación, propuesta por primera vez por el investigador Robert Bauval en los años 1990, ha sido verificada mediante análisis computarizado y es matemáticamente innegable. Las pirámides son un espejo terrestre de una constelación celestial. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Debido a un fenómeno astronómico llamado precesión de los equinoccios, la posición de las estrellas en el cielo cambia lentamente a lo largo de milenios. La Tierra se bambolea como un trompo en su rotación, y este bamboleo hace que el polo norte celeste trace un círculo completo en el cielo cada 26.000 años aproximadamente. Esto significa que las constelaciones que vemos hoy no están en la misma posición que hace 5.000 años, ni estarán en la misma posición dentro de 5.000 años. Cuando los investigadores usaron software astronómico para calcular cuándo la correlación entre las pirámides y el cinturón de Orión era perfecta, cuando las estrellas estaban exactamente en la posición que las pirámides replican, obtuvieron una fecha sorprendente, aproximadamente 10.500 años antes de nuestra era, más de 8.000 años antes de la supuesta construcción de las pirámides. Este dato ha generado enorme controversia. Los egiptólogos tradicionales lo rechazan categóricamente, argumentando que las pirámides fueron construidas en el tercer milenio antes de nuestra era y punto. Pero los defensores de la teoría de la correlación señalan que quizás las pirámides no fueron construidas cuando la arqueología convencional afirma, o quizás fueron construidas sobre cimientos mucho más antiguos, o quizás los constructores, quienes quiera que fueran, estaban marcando intencionalmente una fecha en el pasado remoto, una fecha que quizás corresponde a un evento de importancia cósmica, un evento que querían que recordáramos. Y esto nos conecta con otro aspecto fascinante del código piramidal, su capacidad aparente para predecir el futuro. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios investigadores comenzaron a estudiar las dimensiones internas de la Gran Pirámide con un propósito muy diferente al de los arqueólogos tradicionales. No buscaban tesoros ni momias, buscaban patrones. Y lo que encontraron desafía toda explicación racional. El sistema de pasadizos internos de la Gran Pirámide es extraordinariamente complejo. Hay un corredor descendente que baja hacia las profundidades de la roca madre, una cámara subterránea que aparentemente nunca fue terminada, un corredor ascendente que conduce hacia arriba, una cámara intermedia conocida erróneamente como la Cámara de la Reina, y finalmente la gran galería que lleva a la Cámara del Rey. Este sistema de túneles y cámaras parece aleatorio a primera vista, pero cuando investigadores como el escocés Charles Piazzi Smith comenzaron a medirlo con precisión, descubrieron algo extraordinario. Si usas el codo piramidal, una unidad de medida derivada de las propias dimensiones de la pirámide, y asignas un año a 100 cada pulgada piramidal de longitud en los corredores, obtienes lo que parece ser una línea temporal. Una línea temporal que comienza en un punto fijo del pasado remoto y se extiende hacia el futuro. Los puntos donde los corredores cambian de dirección, donde hay intersecciones o cámaras, corresponden supuestamente a fechas específicas en la historia humana. Según esta teoría,
conocida como la cronología piramidal o piramidología, los constructores de la Gran Pirámide codificaron eventos futuros en la estructura física del edificio. El corredor descendente representa una era de decadencia espiritual. El punto donde comienza el corredor ascendente marca el éxodo de los israelitas de Egipto. La Gran Galería representa la era cristiana, y la Cámara del Rey marca el comienzo de una nueva era, un período de transformación radical para la humanidad. Ahora, antes de que descartes esto como pseudociencia victoriana, considera lo siguiente. Los defensores de esta teoría afirman que la cronología piramidal predijo con precisión fechas como el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y otros eventos históricos significativos. Por supuesto, los críticos señalan que estas interpretaciones fueron hechas después de los hechos y que es fácil encontrar patrones cuando sabes lo que estás buscando. Pero aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. Porque independientemente de si la cronología piramidal es válida o no, el hecho de que exista un sistema de pasadizos tan complejo y matemáticamente preciso en una estructura supuestamente diseñada solo como tumba, sigue sin explicación. Si las pirámides fueran simples monumentos funerarios, ¿por qué incluir este laberinto interno de proporciones tan exactas? ¿Por qué no simplemente una cámara funeraria accesible? Los faraones posteriores construyeron sus tumbas en el Valle de los Reyes, y ninguna tiene esta complejidad arquitectónica. Es como si la Gran Pirámide fuera algo completamente diferente, diseñada con un propósito que trasciende lo funerario. Hablemos ahora de ciclos, porque si hay algo que los constructores de las pirámides parecían comprender profundamente, era la naturaleza cíclica del tiempo y del cosmos. La precesión de los equinoccios, ese bamboleo de la Tierra que mencionamos antes, dura aproximadamente 25.920 años. Este período se conoce como el Gran Año o Año Platónico, en honor al filósofo griego que escribió sobre él. Pero Platón vivió en el siglo IV antes de nuestra era, más de 2000 años después de la supuesta construcción de las pirámides. ¿Cómo es posible entonces que las pirámides codifiquen este ciclo astronómico? La respuesta está en las matemáticas. El perímetro de la base de la Gran Pirámide, medido en codos reales egipcios, multiplicado por 43.200, da exactamente la circunferencia polar de la Tierra en kilómetros. El número 43.200 no es arbitrario. Es exactamente el número de segundos de arco en un círculo completo, 360 grados por 60 minutos por 60 segundos, dividido por un factor que relaciona las dimensiones de la pirámide con las del planeta. Pero hay más. Si multiplicas la altura de la pirámide por 43.200, obtienes la distancia promedio entre la Tierra y el Sol en kilómetros. La pirámide es literalmente un modelo a escala del sistema solar, codificado en piedra hace más de 4 milenios. El número 43.200 aparece también en otras tradiciones antiguas. En la mitología hindú, un ciclo cósmico llamado Kali Yuga dura 432.000 años. En la mitología nórdica, el Valhalla tiene 540 puertas, y por cada puerta salen 800 guerreros cuando llega el Ragnarok, el fin del mundo. 540 por 800 es igual a 432.000. En la tradición babilónica, los 10 reyes antediluvianos, los reyes que gobernaron antes del gran diluvio, reinaron un total de 432.000 años. Este número, 432.000, y sus derivados como 43.200, aparecen una y otra vez en tradiciones separadas por océanos y milenios. Es como si todas estas culturas hubieran heredado un mismo conocimiento primordial, una misma comprensión de los ciclos cósmicos, una misma biblioteca de datos astronómicos y matemáticos. ¿De dónde vino este conocimiento común? ¿Hubo alguna vez una civilización madre, una fuente original de sabiduría que se extendió por todo el planeta antes de ser olvidada? ¿O estamos ante evidencia de contacto con una inteligencia no humana que compartió estos datos con nuestros ancestros en diferentes partes del mundo? Los científicos ortodoxos rechazan ambas posibilidades. Argumentan que las similitudes entre tradiciones son coincidencias,
que el cerebro humano tiende a encontrar patrones donde no los hay, y que estamos proyectando nuestros propios conocimientos modernos sobre registros antiguos que no los contenían originalmente. Pero esta explicación se vuelve cada vez más difícil de sostener cuando examinamos la evidencia con ojos imparciales. Pasemos ahora a lo que la Tierra misma nos dice, porque la geología tiene su propia historia que contar, una historia que contradice frecuentemente la narrativa arqueológica oficial. La Esfinge de Giza, esa figura colosal con cuerpo de león y cabeza humana que guarda las pirámides, ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia. La versión oficial afirma que fue construida por el faraón Kefren, el mismo que supuestamente erigió la segunda pirámide más grande, alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Pero en 1991, un geólogo de la Universidad de Boston llamado Robert Schoch presentó evidencia que sacudió los cimientos de la egiptología. Schoch examinó los patrones de erosión en el recinto de la Esfinge y descubrió algo que los egiptólogos habían ignorado durante décadas. Las paredes del foso que rodea a la Esfinge muestran claros signos de erosión por agua. No erosión por viento y arena, que crea patrones horizontales y superficies lisas, sino erosión por lluvia torrencial prolongada, que crea canales verticales profundos y perfiles ondulados. El problema es que Egipto ha sido un desierto durante los últimos 5000 años. Las últimas lluvias significativas en la meseta de Giza cayeron al final de la última edad de hielo, entre el 10º y el 7º milenio antes de nuestra era. Esto significa que la Esfinge, o al menos el recinto que la contiene, tuvo que haber sido excavada cuando todavía llovía en Egipto, miles de años antes de lo que la arqueología oficial reconoce. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes. Si la Esfinge tiene 7000, 8000 o incluso 10.000 años de antigüedad, entonces existió una civilización capaz de esculpir monumentos colosales en una época en la que supuestamente los seres humanos apenas estaban aprendiendo a domesticar animales y cultivar plantas. Una civilización que precedió a los egipcios dinásticos por milenios. Una civilización perdida. Los egiptólogos tradicionales rechazaron furiosamente las conclusiones de Schoch. Argumentaron que la erosión podría haber sido causada por otros factores, como condensación nocturna o inundaciones localizadas. Pero otros geólogos independientes examinaron la evidencia y confirmaron las observaciones de Schoch. La erosión es indiscutiblemente por agua de lluvia. La Esfinge es indiscutiblemente mucho más antigua de lo que nos han dicho. Y esto nos devuelve a las pirámides. Porque si la Esfinge es miles de años más antigua que la cronología oficial, ¿qué pasa con las pirámides que guarda? ¿Fueron construidas en la misma época remota? ¿O los egipcios dinásticos simplemente heredaron y restauraron estructuras que ya existían cuando llegaron a la meseta de Giza? Hay evidencia que sugiere esta segunda posibilidad. Los bloques de piedra caliza del núcleo de las pirámides muestran un grado de meteorización significativamente mayor que los bloques del revestimiento exterior, que se sabe fueron añadidos o reemplazados en épocas faraónicas. Es como si el interior fuera mucho más antiguo que el exterior. Como si los faraones hubieran encontrado estructuras preexistentes y las hubieran renovado, reclamándolas como propias. Además, existen textos egipcios que hablan de un tiempo antes de los faraones, un período legendario conocido como Zep Tepi, que significa el primer tiempo o la primera ocasión. Según estos textos, Egipto fue gobernado originalmente por dioses y semidioses que descendieron del cielo, que trajeron la civilización, la escritura, la agricultura y el conocimiento de las estrellas. Los faraones humanos vinieron después, herederos de una tradición que no crearon, custodios de monumentos que no construyeron. La ciencia oficial descarta estos relatos como mitología. Pero cada vez más investigadores se preguntan si quizás los mitos egipcios, como los de tantas otras culturas, contienen un núcleo de verdad histórica envuelta en lenguaje simbólico. Hablemos ahora de lo que dicen las estrellas. Porque el código de las pirámides no solo mira hacia el pasado, sino que parece señalar hacia eventos futuros de significado cósmico. Ya mencionamos que las 3 pirámides de Giza replican la disposición del cinturón de Orión.
Pero esta no es la única alineación estelar codificada en el complejo. Los llamados pozos de ventilación de la Gran Pirámide, esos conductos estrechos que se extienden desde las cámaras internas hacia el exterior, están orientados con precisión milimétrica hacia estrellas específicas. El pozo sur de la Cámara del Rey apunta hacia donde estaba la estrella Al-Nitak, la más baja del cinturón de Orión, en el año 2500 antes de nuestra era. El pozo norte de la misma cámara apunta hacia donde estaba Tuban, la estrella polar de aquella época. El pozo sur de la Cámara de la Reina apunta hacia Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, sagrada para los egipcios. Y el pozo norte de la Cámara de la Reina apunta hacia las estrellas circumpolares, las que nunca se ponen, que los egipcios asociaban con la inmortalidad. Estas alineaciones no pueden ser coincidencia. Requieren un conocimiento astronómico sofisticado y una precisión de construcción extraordinaria. Los conductos fueron diseñados específicamente para conectar las cámaras internas con puntos específicos del cielo. ¿Pero con qué propósito? Algunos investigadores proponen que los conductos servían como punteros estelares, dispositivos para observar el tránsito de estrellas específicas desde el interior de la pirámide. Otros sugieren que tenían una función ritual, permitiendo que el alma del faraón viajara hacia las estrellas. Pero hay una tercera posibilidad más intrigante. ¿Y si los conductos no apuntaban solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro? Debido a la precesión, las estrellas hacia las que apuntan los conductos hoy no son las mismas que hace 4500 años. Y en el futuro apuntarán hacia estrellas diferentes todavía. Algunos investigadores han calculado que los conductos apuntarán hacia configuraciones estelares específicas en fechas futuras, marcando quizás momentos de significado cósmico que los constructores querían señalar. Una de estas fechas coincide con el final del actual ciclo de precesión, aproximadamente en el año 10.500 de nuestra era. Otra coincide con alineaciones planetarias raras que ocurrirán en los próximos siglos. Es como si la pirámide fuera un calendario cósmico, marcando no solo el pasado remoto, sino también el futuro distante. Esto nos lleva a considerar una posibilidad extraordinaria. ¿Y si los constructores de las pirámides no solo conocían el pasado y el presente, sino que también podían calcular el futuro? ¿Y si codificaron en piedra advertencias sobre eventos venideros, señales para las generaciones futuras? La idea de que civilizaciones antiguas dejaron mensajes para nosotros no es tan descabellada como podría parecer. Nosotros mismos hemos hecho algo similar. En los años 70, cuando la NASA envió las sondas Voyager al espacio profundo, incluyó discos dorados con información sobre la Tierra y la humanidad. Estos discos contienen imágenes, sonidos, música y datos científicos, diseñados para ser comprendidos por cualquier inteligencia que pudiera encontrar las sondas en un futuro remoto. Fueron diseñados para durar 1000 millones de años. Ahora imagina que eres miembro de una civilización avanzada que sabe que va a desaparecer. Quizás por un cataclismo natural, quizás por guerra, quizás simplemente por el paso del tiempo. Quieres dejar un mensaje para quienes vengan después. Un mensaje que sobreviva milenios, que cruce la barrera del idioma, que sea comprensible para cualquier civilización inteligente que lo encuentre. ¿Cómo lo harías? Las palabras se olvidan. Los idiomas cambian y desaparecen. Los libros se pudren. Incluso el metal se oxida y desintegra. Pero las matemáticas son universales. 2 más 2 siempre será 4, en cualquier idioma, en cualquier planeta, en cualquier época. El número pi siempre será la razón entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. La velocidad de la luz siempre será una constante fundamental del universo. Si quisieras dejar un mensaje eterno, lo codificarías en matemáticas, lo construirías en piedra, el material más duradero disponible. Lo harías enorme, para que no pudiera ser ignorado o destruido fácilmente. Y lo orientarías hacia las estrellas, hacia los ciclos cósmicos que cualquier civilización con conocimientos astronómicos básicos podría reconocer. Describirías, en otras palabras, exactamente algo como las pirámides de Giza.
La pregunta entonces no es si las pirámides contienen un mensaje codificado. La evidencia matemática, astronómica y geológica sugiere fuertemente que sí lo contienen. La pregunta verdadera es quién lo dejó. ¿Y qué intentaban decirnos? Hay quienes proponen que los constructores fueron una civilización humana avanzada que existió antes del último período glacial y que fue destruida por los cataclismos que marcaron el final de la Edad de Hielo. Estos teóricos señalan que entre aproximadamente el año 12.800 y el 11.600 antes de nuestra era, la Tierra experimentó un período de cambio climático dramático conocido como el Dryas reciente. Las temperaturas cayeron bruscamente, los glaciares avanzaron y múltiples especies de grandes mamíferos se extinguieron repentinamente. Algunos investigadores proponen que este período fue causado por el impacto de fragmentos de un cometa, una teoría que ha ganado credibilidad científica en los últimos años. ¿Es posible que una civilización avanzada existiera antes de este cataclismo? ¿Que fuera destruida por él, pero que algunos sobrevivientes lograran preservar su conocimiento en monumentos como las pirámides? ¿Que los mitos del diluvio universal, presentes en prácticamente todas las culturas del mundo, sean recuerdos de esta catástrofe global? Otros investigadores van más lejos aún. Proponen que los constructores no eran humanos en absoluto, o al menos no completamente humanos. Señalan las representaciones de seres de apariencia extraña en el arte egipcio antiguo, los textos que hablan de dioses que descendieron del cielo, las similitudes inexplicables entre pirámides y estructuras similares en lugares tan distantes como México, China, Bosnia e Indonesia. Proponen que hubo contacto con inteligencias extraterrestres en el pasado remoto, que estos visitantes compartieron conocimiento avanzado con nuestros ancestros y que las pirámides son el legado físico de ese encuentro. Esta teoría, conocida popularmente como la hipótesis del astronauta antiguo, es rechazada por la ciencia oficial como pseudociencia y especulación sin fundamento. Y es cierto que muchos de sus proponentes han sido descuidados con la evidencia, han exagerado afirmaciones y han mostrado un desprecio preocupante por la metodología científica. Pero el rechazo automático también es problemático, porque la ciencia oficial tampoco tiene explicaciones satisfactorias para muchas de las anomalías que hemos discutido. No puede explicar cómo civilizaciones supuestamente primitivas construyeron estructuras de precisión imposible. No puede explicar la presencia de conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados en épocas en que supuestamente no existían. No puede explicar las similitudes entre culturas separadas por océanos y milenios. La honestidad intelectual requiere admitir que no sabemos, que hay misterios genuinos aquí que desafían explicación, y que mantener una mente abierta a posibilidades extraordinarias no es lo mismo que aceptarlas sin evidencia. Lo que sí podemos decir con certeza es que las pirámides contienen información matemática que trasciende lo que la arqueología convencional puede explicar, que fueron construidas con un propósito que va más allá de lo funerario, y que parecen estar comunicando algo, un mensaje que quizás solo ahora, con nuestra tecnología y nuestros conocimientos científicos, estamos en posición de comenzar a descifrar. La pregunta inquietante que debemos formularnos es esta: si las pirámides son efectivamente un mensaje del pasado, ¿qué están tratando de decirnos? ¿Es una advertencia sobre un futuro cataclismo? ¿Es una invitación a buscar más conocimiento? ¿Es simplemente un recordatorio de 1900 que no estamos solos en el universo, de que otros vinieron antes, de que otros vendrán después? Y quizás la pregunta más perturbadora de todas: ¿estamos listos para escuchar lo que tienen que decir? Hasta ahora hemos explorado las pirámides de Giza, ese complejo monumental que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Pero si el código matemático que hemos descubierto fuera único de Egipto, podríamos atribuirlo a una coincidencia extraordinaria, a un golpe de suerte arquitectónico, a una civilización particularmente dotada que tuvo la fortuna de tropezar con verdades universales. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea verdaderamente inquietante es que el mismo código aparece en otros lugares del planeta, en estructuras separadas por océanos, por continentes enteros, por miles de kilómetros de distancia,
en civilizaciones que, según la historia oficial, nunca tuvieron contacto entre sí. Viajemos ahora desde las arenas de Egipto hacia las tierras altas de México, hacia un lugar cuyo nombre mismo encierra un misterio: Teotihuacán. En náhuatl, el idioma de los aztecas, este nombre significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero aquí está lo fascinante. Los aztecas no construyeron Teotihuacán. Cuando llegaron al Valle de México en el siglo XIV de nuestra era, la ciudad ya llevaba abandonada más de 500 años. Las enormes pirámides estaban cubiertas de vegetación, silenciosas bajo el sol del altiplano, esperando. Los aztecas encontraron este lugar y quedaron tan impresionados por su magnificencia que asumieron que solo los dioses podían haberlo construido. De ahí el nombre. ¿Quiénes fueron entonces los verdaderos constructores de Teotihuacán? La arqueología oficial los llama simplemente teotihuacanos, un nombre circular que básicamente significa la gente de Teotihuacán. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos qué idioma hablaban. No dejaron textos escritos que hayamos podido descifrar. Es como si hubieran querido permanecer anónimos, como si el mensaje fuera más importante que el mensajero. La ciudad alcanzó su apogeo aproximadamente entre los años 100 y 600 de nuestra era, aunque hay evidencia de ocupación mucho más temprana. En su momento de máximo esplendor, Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con una población estimada de entre 125.000 y 200.000 personas. Tenía una planificación urbana sofisticada, sistemas de drenaje avanzados y monumentos que rivalizaban en escala con cualquier cosa construida en el viejo mundo. Pero lo que nos interesa aquí son las matemáticas, y las matemáticas de Teotihuacán son extraordinarias. El eje principal de la ciudad, conocido como la Calzada de los Muertos, no está alineado exactamente de norte a sur. Está desviado 15,5 grados hacia el este. Durante mucho tiempo, los arqueólogos asumieron que esto era simplemente un error de construcción o una decisión estética. Pero cuando investigadores modernos analizaron esta desviación con herramientas astronómicas, descubrieron que la calzada apunta exactamente hacia el punto en el horizonte donde las Pléyades se ponían en la época de construcción de la ciudad. Las Pléyades, ese cúmulo estelar que aparece en los mitos de prácticamente todas las culturas antiguas del mundo. Pero hay más. La Pirámide del Sol, el monumento más grande de Teotihuacán, tiene una base de aproximadamente 225 metros de lado. Su altura original era de aproximadamente 75 metros. Si divides el perímetro de la base entre 4 veces la altura, obtienes un número muy familiar: 3.14. Pi. La misma constante que encontramos en la Gran Pirámide de Giza, codificada de manera diferente pero igualmente precisa. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraña. Las dimensiones de la Pirámide del Sol en Teotihuacán guardan una relación matemática exacta con las dimensiones de la Gran Pirámide de Egipto. Si tomas la base de la pirámide egipcia y la multiplicas por un factor específico relacionado con pi, obtienes exactamente la base de la pirámide mexicana. Es como si ambas estructuras hubieran sido diseñadas usando el mismo sistema de proporciones, el mismo código matemático subyacente. Los escépticos argumentan que esto es una coincidencia, que cuando buscas patrones matemáticos en estructuras grandes, eventualmente los encuentras. Pero la probabilidad de que dos civilizaciones separadas por 10.000 kilómetros y supuestamente sin ningún contacto entre sí, codifiquen exactamente las mismas constantes matemáticas en sus monumentos más importantes es astronómicamente pequeña. Es como si dos personas en lados opuestos del planeta, sin comunicación entre ellas, escribieran exactamente la misma novela palabra por palabra. Técnicamente posible, pero estadísticamente absurdo. Y Teotihuacán no es el único sitio que replica el código piramidal. Viajemos ahora más lejos aún, hacia el sureste asiático, hacia las selvas de Camboya, donde se encuentra uno de los complejos monumentales más impresionantes jamás construidos: Angkor Wat. Angkor Wat fue construido en el siglo XII de nuestra era por el rey Suryavarman II del Imperio Jemer.
Es el templo hindú más grande del mundo, posteriormente convertido al budismo, y representa el monte Meru, la montaña sagrada que según la cosmología hindú constituye el centro del universo. El complejo cubre un área de aproximadamente 200 hectáreas y está rodeado por un foso de 190 metros de ancho. Las torres centrales se elevan hasta 65 metros de altura y cada superficie está cubierta de relieves intrincados que representan escenas mitológicas y acontecimientos históricos. La construcción de Angkor Wat es en sí misma un misterio de ingeniería. Los bloques de piedra arenisca fueron extraídos de canteras situadas a más de 50 kilómetros de distancia y transportados hasta el sitio sin el uso de la rueda, que los jemeres aparentemente no conocían. El peso total de la piedra utilizada se estima en más de 5 millones de toneladas. Y todo fue ensamblado con una precisión que rivaliza con la de las construcciones egipcias. Pero lo verdaderamente fascinante de Angkor Wat son sus dimensiones. El perímetro exterior del templo mide exactamente 4.432 metros. Ese número debería sonarte familiar. 4.432. Es una décima parte de 43.200, el mismo número que encontramos codificado en la Gran Pirámide, el mismo número que aparece en las mitologías hindú, nórdica y babilónica. Si mides el eje este-oeste del templo desde la puerta occidental hasta la torre central, obtienes una distancia de 1.300 kilómetros dividida por el factor de escala del templo. Esta distancia corresponde exactamente a un grado de latitud terrestre en el ecuador. Angkor Wat, al igual que la Gran Pirámide, codifica las dimensiones del planeta en su arquitectura. Y hay algo más. Los investigadores han descubierto que si tomas las principales estructuras de Angkor Wat y las superpones sobre un mapa estelar, replican exactamente la constelación de Draco, el dragón. Al igual que las pirámides de Giza replican el cinturón de Orión, Angkor Wat replica otra constelación fundamental del cielo nocturno. Y al igual que en Giza, la correlación perfecta entre las estructuras terrestres y las estrellas celestiales ocurre en una fecha específica del pasado remoto. Aproximadamente 10.500 años antes de nuestra era. La misma fecha. Estructuras en 3 continentes diferentes, separadas por miles de kilómetros, construidas supuestamente por civilizaciones sin contacto entre sí, todas apuntando hacia la misma fecha en el pasado remoto. Todas codificando las mismas constantes matemáticas, todas replicando constelaciones específicas. ¿Coincidencia? La probabilidad es tan pequeña que resulta prácticamente imposible. Algo más está sucediendo aquí, algo que la historia oficial no puede o no quiere explicar. Expandamos nuestra investigación aún más, porque Giza, Teotihuacán y Angkor Wat no son los únicos sitios que forman parte de este patrón global. En la isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico, las famosas estatuas Moai están alineadas según patrones astronómicos precisos. Las plataformas sobre las que descansan, llamadas Ahu, están orientadas hacia puntos específicos del horizonte donde salen o se ponen estrellas importantes. La más famosa de estas plataformas, Ahu Akibi, tiene 7 moais que miran directamente hacia el punto donde el sol se pone durante el equinoccio. 7 estatuas. El mismo número que las estrellas principales de las Pléyades. El mismo cúmulo estelar hacia el que apunta la calzada de los muertos en 1900 Teotihuacán. En Stonehenge, ese círculo de piedras en la llanura de Salisbury en Inglaterra, las alineaciones astronómicas son tan precisas que los arqueólogos inicialmente se negaban a creer que fueran intencionales. El eje principal del monumento apunta exactamente hacia el punto donde sale el sol durante el solsticio de verano. Otras piedras marcan los puntos de salida y puesta de la luna en sus posiciones extremas, un ciclo que dura 18.6 años. Y el diámetro del círculo de piedras azules interior, multiplicado por pi, da exactamente el diámetro del círculo de Sarsen exterior. Pi, de nuevo, codificado en piedra hace más de 4.000 años. En Göbekli Tepe, en el sur de Turquía, el sitio arqueológico más antiguo conocido, las estructuras circulares contienen pilares en forma de T que están decorados con animales y símbolos abstractos.
Los arqueólogos han fechado este sitio en aproximadamente 9600 años antes de nuestra era, lo que lo hace más de 6000 años más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Giza. Y sin embargo, las alineaciones astronómicas están presentes. Los pilares principales apuntan hacia constelaciones específicas. Las proporciones de los círculos incorporan constantes matemáticas. Es como si el conocimiento hubiera existido desde el principio, desde antes de lo que consideramos el amanecer de la civilización. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes y tan separadas en el tiempo compartan el mismo conocimiento astronómico y matemático? ¿Cómo es posible que todas apunten hacia la misma fecha en el pasado remoto? ¿Cómo es posible que todas codifiquen las mismas constantes universales? Hay tres posibilidades lógicas, y ninguna es cómoda para la narrativa histórica oficial. La primera posibilidad es que hubo una civilización global antes de la historia registrada, una civilización que poseía conocimientos avanzados de matemáticas, astronomía e ingeniería, y que difundió estos conocimientos por todo el planeta antes de desaparecer. Esta civilización habría existido durante o antes del último período glacial, y habría sido destruida por los cataclismos que marcaron el final de la Edad de Hielo. Los supervivientes habrían llevado su conocimiento a diferentes partes del mundo, donde eventualmente inspiraron la construcción de monumentos como las pirámides, Teotihuacán, Angkor Wat y los demás. Esta teoría, conocida como la hipótesis de la civilización perdida, ha sido defendida por investigadores como Graham Hancock, Robert Schoch y John Anthony West. Señalan que los mitos de prácticamente todas las culturas antiguas hablan de sabios que vinieron del mar después de una gran catástrofe, trayendo consigo las artes de la civilización. Los sumerios los llamaban Apkallu, los egipcios los llamaban Shem-Su-Hor, los seguidores de Horus. Los mayas hablaban de hombres blancos barbados que llegaron del este después del diluvio. Los incas recordaban a Viracocha, el dios civilizador que emergió del lago Titicaca. Demasiadas culturas, demasiados océanos de por medio, demasiados detalles coincidentes para ser pura invención. La segunda posibilidad es que las matemáticas y la astronomía son tan fundamentales para cualquier civilización inteligente que inevitablemente serán descubiertas de manera independiente. Según esta visión, el hecho de que culturas diferentes codifiquen pi y phi en sus monumentos no indica contacto, sino simplemente que estas constantes son universales y serán encontradas por cualquier sociedad que desarrolle capacidades matemáticas básicas. De la misma manera que el fuego fue descubierto independientemente por múltiples grupos humanos en diferentes partes del mundo, las constantes matemáticas fueron descubiertas independientemente por diferentes civilizaciones. Esta explicación es la preferida por la ciencia oficial, porque no requiere reescribir la historia ni aceptar la existencia de civilizaciones perdidas. Pero tiene problemas serios. No explica por qué tantas culturas antiguas apuntan hacia la misma fecha específica en el pasado. No explica por qué replican las mismas constelaciones. Y no explica el nivel de precisión alcanzado, un nivel que requiere no solo conocimiento teórico, sino también capacidad tecnológica avanzada. La tercera posibilidad es la más controvertida de todas. Es la idea de que el conocimiento no vino de una civilización humana perdida, sino de una fuente externa, de inteligencias no humanas que visitaron la Tierra en el pasado remoto y compartieron su sabiduría con nuestros ancestros. Esta es la hipótesis del astronauta antiguo, y aunque ha sido popularizada de maneras sensacionalistas, tiene defensores serios que señalan las limitaciones de las otras explicaciones. Consideremos por un momento esta posibilidad sin prejuicios. Si una civilización extraterrestre visitara la Tierra hace 10 o 12.000 años, ¿cómo se comunicaría con los habitantes humanos de entonces? No podría usar su propio idioma. No podría dejarnos dispositivos electrónicos que se desintegrarían con el tiempo. Pero podría enseñarnos matemáticas, porque las matemáticas son universales. Podría mostrarnos cómo observar las estrellas, porque las estrellas son las mismas en toda la galaxia. Y podría ayudarnos a construir monumentos de piedra que durarían milenios, monumentos que codificarían su mensaje para las generaciones futuras. Si esto suena como ciencia ficción,
considera que nosotros mismos hemos hecho algo similar. Las sondas Voyager llevan discos dorados con información codificada en matemáticas y ciencia, diseñados para ser comprendidos por cualquier inteligencia que los encuentre. Si nosotros pensamos en comunicarnos con civilizaciones futuras de esta manera, ¿por qué sería absurdo que otra civilización pensara lo mismo respecto a nosotros? Pero independientemente de cuál de estas tres posibilidades sea la correcta, lo que no podemos negar es que el patrón existe. Las matemáticas están ahí, codificadas en piedra. Las alineaciones astronómicas están ahí, apuntando hacia fechas y constelaciones específicas. Las similitudes entre culturas distantes están ahí, esperando una explicación que la historia oficial no proporciona. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si hay un mensaje codificado en estos monumentos antiguos, ¿qué dice? ¿Qué intentaban comunicarnos los constructores, quienes quiera que fueran? Algunos investigadores creen que el mensaje es una advertencia. Señalan que la fecha hacia la que apuntan tantos monumentos, aproximadamente 10.500 años antes de nuestra era, coincide con el final del último período glacial. Fue una época de cataclismos globales. El nivel del mar subió más de 100 metros en unos pocos miles de años, inundando áreas costeras en todo el mundo. Las temperaturas fluctuaron violentamente. Especies enteras de grandes mamíferos se extinguieron en un período geológicamente breve. Si hubo una civilización avanzada en esa época, fue destruida por estos cataclismos. Es posible que los supervivientes quisieran advertirnos sobre la posibilidad de que eventos similares pudieran ocurrir de nuevo. Es posible que los monumentos antiguos sean una especie de cápsula del tiempo diseñada para transmitir información crucial a través de los milenios. Otros investigadores creen que el mensaje es de naturaleza más espiritual o filosófica. Señalan que los monumentos no solo codifican matemáticas y astronomía, sino que también incorporan geometría sagrada, proporciones que aparecen en la naturaleza y que muchas tradiciones antiguas consideraban divinas. El número phi, la proporción áurea, aparece en la espiral de las galaxias, en la disposición de los pétalos de las flores, en las proporciones del cuerpo humano. Es como si el universo mismo estuviera construido según principios matemáticos específicos, y los monumentos antiguos fueran un intento de recordarnos nuestra conexión con este orden cósmico. Y hay quienes creen que el mensaje todavía no ha sido descifrado completamente, que estamos viendo solo la superficie de un código mucho más profundo, y que a medida que nuestra tecnología y nuestro conocimiento científico avanzan, iremos descubriendo capas adicionales de significado. Quizás hay información codificada en las pirámides que solo ahora, con escáneres de muones y análisis computarizados, estamos en posición de detectar. Quizás hay cámaras ocultas todavía no descubiertas. Quizás hay patrones en la disposición de los bloques que solo un algoritmo de inteligencia artificial podría identificar. Lo que sabemos con certeza es que los monumentos antiguos contienen mucha más información de la que la arqueología tradicional ha reconocido. Que esta información incluye constantes matemáticas universales, alineaciones astronómicas precisas y proporciones que reflejan las dimensiones de nuestro planeta y nuestro sistema solar. Y que esta información aparece de manera consistente en sitios separados por océanos y milenios, en culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí. Si esto no es un mensaje, es la coincidencia más extraordinaria de la historia humana. Y si es un mensaje, entonces alguien, hace mucho tiempo, quiso asegurarse de que no lo olvidáramos. Alguien que sabía cosas que oficialmente no se descubrirían hasta miles de años después. Alguien que construyó monumentos diseñados para durar eternamente, para sobrevivir a civilizaciones enteras, para transmitir su conocimiento a través del abismo del tiempo. La pregunta que ahora debemos abordar es, ¿qué nos dice este mensaje sobre nuestro futuro? Porque si los constructores fueron capaces de codificar información sobre el pasado y el presente con tal precisión, ¿qué información codificaron sobre lo que está por venir? Los patrones que hemos descubierto no solo miran hacia atrás. Algunos investigadores creen que también miran hacia adelante, hacia fechas futuras, hacia eventos que todavía no han ocurrido. En la próxima parte de nuestro viaje, exploraremos las predicciones contenidas en el código piramidal.
Examinaremos las teorías sobre alineaciones cósmicas futuras, sobre ciclos astronómicos que están llegando a su culminación y sobre lo que algunos llaman el momento del contacto. Prepárate, porque lo que viene desafía no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestra visión del futuro. Hemos recorrido un largo camino juntos esta noche, desde las arenas doradas de Giza hasta las pirámides de Teotihuacán, desde los templos de Angkor Wat hasta los círculos de piedra de Göbekli Tepe. Hemos descubierto constantes matemáticas codificadas en piedra milenaria, alineaciones estelares que desafían explicación y patrones que conectan civilizaciones separadas por océanos y milenios. Hemos cuestionado la narrativa oficial y hemos encontrado grietas en el relato que nos enseñaron como verdad absoluta. Pero todo lo que hemos explorado hasta ahora mira hacia el pasado, hacia lo que fue, hacia lo que los constructores sabían y quisieron preservar. Ahora debemos enfrentar la pregunta más inquietante de todas. Si estos monumentos contienen información sobre el pasado y el presente, codificada con precisión asombrosa, ¿qué información contienen sobre el futuro? ¿Qué eventos venideros quisieron señalar los constructores? ¿Y estamos acercándonos al momento que intentaron advertirnos? Los investigadores que han dedicado sus vidas a descifrar el código piramidal han identificado varios patrones que parecen apuntar hacia fechas futuras específicas. No son predicciones vagas del tipo «algo malo pasará algún día». Son señalamientos precisos basados en ciclos astronómicos calculables, alineaciones celestiales que pueden verificarse con software moderno y proporciones matemáticas que marcan momentos específicos en el tiempo. El más significativo de estos ciclos es la precesión de los equinoccios, ese bamboleo lento de la Tierra que hace que el polo norte celeste trace un círculo completo en el cielo cada 26.000 años aproximadamente. Ya mencionamos que las pirámides de Giza replican la posición del cinturón de Orión tal como aparecía hace aproximadamente 12.500 años, en el punto más bajo de su ciclo precesional. Pero aquí está lo fascinante. Estamos acercándonos ahora al punto opuesto de ese ciclo, al punto más alto, al momento en que Orión alcanza su máxima elevación en el cielo nocturno. Este punto culminante del ciclo precesional ocurrirá aproximadamente en el año 2800 de nuestra era. Estamos a menos de 800 años de ese momento. En términos astronómicos es prácticamente mañana. Y múltiples tradiciones antiguas señalan que este periodo de transición, este paso del punto más bajo al punto más alto del ciclo, está asociado con cambios profundos en la consciencia humana y en la estructura misma de la civilización. Los mayas, esa civilización extraordinaria cuyo calendario ha generado tanta controversia, dividían el tiempo en ciclos llamados baktunes. 13 baktunes formaban lo que ellos llamaban un sol, o era cósmica. Cada sol duraba aproximadamente 5.125 años, y según su cosmología, al final de cada sol ocurría una transformación radical del mundo. El calendario maya de cuenta larga completó su 13º baktún el 21 de diciembre de 2012. Mucha gente interpretó esto como una predicción del fin del mundo, y cuando el mundo no terminó ese día, descartaron todo el sistema maya como superstición primitiva. Pero los mayistas serios, los que realmente estudian la cultura maya en profundidad, señalan que los mayas nunca predijeron el fin del mundo para esa fecha. Lo que predijeron fue el fin de una era y el comienzo de otra, una transición, no una terminación. Y esta transición, según la cosmología maya, tomaría tiempo. Décadas, quizás siglos, de cambios acelerados mientras el viejo mundo da paso al nuevo. Curiosamente, el número de días en un baktún maya, 144.000, está relacionado matemáticamente con el número 43.200 que encontramos codificado en la Gran Pirámide y en Angkor Wat. No son números arbitrarios, son divisores y múltiplos de los mismos ciclos astronómicos fundamentales. Como si los mayas y los constructores de las pirámides hubieran estado trabajando con el mismo sistema de conocimiento, el mismo calendario cósmico que mide el tiempo en escalas que trascienden generaciones y civilizaciones enteras. Los hindúes tienen un sistema similar.
Su cosmología divide el tiempo en yugas o edades, 4 en total, que juntas forman un Mahayuga o gran año de 4.320.000 años. Pero dentro de este ciclo enorme hay subdivisiones menores, y según algunos cálculos tradicionales, estamos actualmente en la fase de transición entre el Kali Yuga, la edad de oscuridad, y el Satya Yuga, la edad de oro. Esta transición, conocida como el amanecer del nuevo Yuga, se caracteriza por un despertar gradual de la consciencia, por el redescubrimiento de conocimientos perdidos y por la revelación de verdades que habían permanecido ocultas. ¿Coincidencia que tantas tradiciones antiguas señalen hacia nuestra época actual como un momento de transición cósmica? ¿O estamos viendo las huellas de un conocimiento compartido, una comprensión común de los ciclos del tiempo que fue preservada de diferentes maneras por diferentes culturas? Pero hay indicadores más específicos que debemos considerar, porque más allá de los grandes ciclos de miles de años, hay alineaciones astronómicas más cercanas que algunos investigadores creen que fueron señaladas por los constructores de los monumentos antiguos. Hablemos del fenómeno conocido como la conjunción de los planetas. Ocasionalmente, desde la perspectiva terrestre, varios planetas del sistema solar aparecen agrupados en una pequeña región del cielo. Estas conjunciones múltiples son relativamente raras, y las tradiciones astrológicas de todo el mundo las han considerado siempre como presagios de cambios significativos. En mayo de 2000, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se alinearon en la constelación de Tauro, una configuración que no había ocurrido en 6.000 años. Los astrónomos la llamaron simplemente una coincidencia orbital interesante. Pero algunos investigadores señalaron que los conductos de ventilación de la Gran Pirámide, esos pasadizos estrechos que apuntan hacia estrellas específicas, también apuntan hacia regiones del cielo donde ocurren estas conjunciones planetarias raras. Una conjunción aún más significativa está prevista para el 4 de diciembre de 2084. En esa fecha, según los cálculos astronómicos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno formarán una alineación aproximada, todos visibles en el mismo cuadrante del cielo nocturno. Algunos investigadores han calculado que las proporciones de los conductos de la Gran Pirámide codifican esta fecha específica, no como predicción de un evento catastrófico, sino como señalamiento de un momento de importancia cósmica, un momento que los constructores quisieron que no olvidáramos. Y hay otra fecha que aparece repetidamente en los análisis del código piramidal, una fecha que ha generado considerable controversia y especulación. Esta fecha es aproximadamente el año 2150 de nuestra era. Según algunos investigadores que han analizado las proporciones de los pasadizos internos de la Gran Pirámide usando el sistema de la piramidología, la cronología codificada en la estructura termina alrededor de esa fecha. El corredor ascendente, la Gran Galería, la Cámara del Rey, todos corresponden supuestamente a períodos históricos específicos. Y el final de la Cámara del Rey marca el final de la línea temporal codificada. Los defensores de esta interpretación han señalado que predicciones anteriores derivadas de este sistema se cumplieron con precisión notable. El punto donde el corredor ascendente se une con la Gran Galería corresponde supuestamente al año 33 de nuestra era, el momento tradicional de la crucifixión de Cristo. El final de la Gran Galería corresponde a la Primera Guerra Mundial. Otros puntos de transición corresponden a eventos como la Reforma Protestante, la Revolución Francesa y las guerras mundiales del siglo XX. Por supuesto, los escépticos señalan que estas interpretaciones fueron hechas después de los hechos y que es fácil encontrar correspondencias cuando ya sabes lo que estás buscando. Y tienen razón en que la piramidología ha sido a veces manipulada por personas con agendas específicas, que han ajustado sus interpretaciones para que coincidan con lo que querían demostrar. Pero el hecho de que la piramidología haya sido mal usada no significa que no contenga ningún elemento válido. Es posible que la Gran Pirámide codifique efectivamente una cronología, aunque nuestras interpretaciones de esa cronología sean imperfectas. Es posible que haya información allí que todavía no hemos descifrado correctamente, y que solo con el tiempo y el avance de nuestro conocimiento podremos comprender plenamente. Lo que sí sabemos con certeza
es que los constructores de la Gran Pirámide incorporaron en su diseño ciclos astronómicos que se extienden miles de años hacia el futuro. La precesión de los equinoccios, las posiciones cambiantes de las estrellas, los ciclos de conjunciones planetarias. Estas no son referencias al pasado inmediato de los constructores. Son referencias a un futuro distante que solo ahora, con nuestra capacidad de cálculo astronómico, podemos verificar y comprender. ¿Por qué harían esto si no quisieran comunicar algo a las generaciones futuras? ¿Por qué incorporar referencias a fechas que no verían y que sus hijos y nietos tampoco verían? La única explicación lógica es que el mensaje estaba destinado para nosotros, para alguien con la capacidad tecnológica de descifrar el código, para una civilización que pudiera calcular la precesión, predecir conjunciones planetarias y entender las matemáticas subyacentes. Nosotros somos esa civilización. Por primera vez en la historia, tenemos las herramientas para leer el mensaje que fue codificado en piedra hace milenios. Y lo que ese mensaje parece decir es que vivimos en un momento de transición cósmica, que los ciclos grandes están llegando a puntos de inflexión, que algo está cambiando, o está por cambiar, de manera fundamental. Pero hay otro aspecto del código piramidal que debemos abordar, un aspecto que es quizás el más controvertido de todos. Me refiero a la teoría del contacto. La idea de que los monumentos antiguos no solo contienen advertencias sobre eventos naturales, sino que también señalan hacia un momento específico en el que la humanidad recibirá confirmación definitiva de que no estamos solos en el universo. Esta teoría tiene varias vertientes. Algunos creen que los constructores originales de las pirámides fueron seres de otro mundo, o al menos recibieron ayuda de ellos, y que codificaron en los monumentos información sobre cuándo regresarían o cuándo establecerían contacto abierto con la humanidad. Otros creen que los constructores fueron humanos avanzados de una civilización perdida, que sabían de la existencia de vida inteligente en otros mundos, y que dejaron señales para indicarnos cuándo estaríamos listos para unirnos a una comunidad galáctica más amplia. Estas ideas pueden sonar fantásticas, pero consideremos algunos datos interesantes. Desde la década de 1940, los avistamientos de objetos voladores no identificados han aumentado dramáticamente en todo el mundo. Gobiernos que durante décadas negaron la existencia del fenómeno, ahora admiten públicamente que hay objetos en nuestros cielos que no pueden identificar, que muestran características de vuelo que desafían nuestra física conocida y que merecen investigación seria. En 2017, el Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció la existencia de un programa secreto dedicado a investigar estos fenómenos. En 2020, el Pentágono desclasificó videos grabados por pilotos de la Marina que muestran objetos realizando maniobras imposibles, según nuestra comprensión de la aerodinámica. En 2021, el gobierno estadounidense publicó un informe oficial admitiendo que cientos de avistamientos permanecen sin explicación. Algo está sucediendo, algo que los gobiernos del mundo ya no pueden ocultar o negar. Y algunos investigadores creen que este aumento en la actividad, esta divulgación gradual de información previamente clasificada, es parte de un proceso de preparación. Un proceso que ha sido previsto, quizás incluso programado, por quienes dejaron el código piramidal hace miles de años. La idea de que estamos siendo preparados para algo puede parecer paranoica o conspirativa, pero observemos los hechos objetivamente. En las últimas décadas hemos presenciado una transformación sin precedentes en la conciencia humana respecto a la posibilidad de vida extraterrestre. Lo que hace 100 años era considerado ciencia ficción absurda, ahora es tema de investigación científica seria. Se han descubierto miles de exoplanetas, muchos de ellos en zonas habitables donde podría existir agua líquida. Se han encontrado moléculas orgánicas complejas en meteoritos, en cometas, incluso en las atmósferas de lunas de nuestro propio sistema solar. La pregunta ya no es si hay vida allá afuera, sino cuándo la encontraremos definitivamente. ¿Es posible que los constructores de los monumentos antiguos supieran esto? ¿Es posible que codificaran el momento en que la humanidad estaría lista para recibir la respuesta?
Algunos investigadores han señalado conexiones intrigantes entre las alineaciones de las pirámides y sistemas estelares específicos que la ciencia moderna considera candidatos prometedores para albergar vida inteligente. Las pirámides de Giza apuntan hacia Orión, una de las constelaciones más prominentes del cielo, y un sistema rico en estrellas jóvenes y potencialmente planetas. Los conductos de ventilación apuntan hacia Sirio, la estrella más brillante vista desde la Tierra, que algunas tradiciones antiguas consideraban el hogar de seres superiores. Angkor Wat replica la constelación de Draco, que contiene sistemas estelares en rangos de distancia teóricamente alcanzables con tecnología de viaje interestelar. ¿Coincidencias? Quizás. Pero hay un patrón aquí que merece consideración. Los constructores parecían estar señalando hacia regiones específicas del cosmos, como si quisieran decirnos, miren aquí, la respuesta está allí. Y si combinamos esto con los ciclos temporales que hemos discutido, emerge una imagen intrigante. Una imagen de una civilización antigua que sabía que no estábamos solos, que sabía que algún día recibiríamos confirmación de esto, y que quiso prepararnos señalando tanto hacia las estrellas de donde vendría la respuesta como hacia el momento aproximado en que llegaría. Pero debemos ser cautelosos aquí. Es fácil dejarse llevar por la especulación y perder de vista la evidencia sólida. Lo que podemos afirmar con confianza es que los monumentos antiguos contienen información matemática y astronómica que trasciende lo que la arqueología convencional puede explicar, que esta información apunta hacia ciclos cósmicos que se extienden hacia el futuro, y que algo está cambiando en nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Lo que no podemos afirmar con certeza es qué exactamente está por venir. Los constructores, si efectivamente dejaron un mensaje para nosotros, no nos dieron instrucciones detalladas ni predicciones específicas. Nos dieron matemáticas, geometría, alineaciones estelares, nos dieron las herramientas para calcular y comprender, pero no las respuestas finales. Quizás esto fue intencional. Quizás entendieron que cada generación debe descubrir la verdad por sí misma, que el conocimiento dado gratuitamente no tiene el mismo valor que el conocimiento ganado con esfuerzo. Quizás el mensaje no es aquí está lo que pasará, sino aquí están las claves para que lo descubras tú mismo. O quizás simplemente no podían predecir el futuro con precisión absoluta. Quizás entendían los ciclos, las probabilidades, las tendencias generales, pero sabían que el futuro siempre contiene elementos de incertidumbre y libre albedrío. Que lo que ocurra depende, en parte, de las decisiones que tomemos como especie. Y esto me lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Porque si efectivamente somos los destinatarios de un mensaje antiguo, los herederos de un conocimiento que cruzó milenios para llegar hasta nosotros, entonces tenemos la obligación de tomarlo en serio, de investigar con rigor pero sin prejuicios, de mantener la mente abierta a posibilidades que desafían nuestras suposiciones, de buscar la verdad aunque sea incómoda, aunque requiera reescribir los libros de historia, aunque nos fuerce a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre nuestra especie y nuestro lugar en el cosmos. Vivimos en una época extraordinaria. Por primera vez en la historia, tenemos acceso instantáneo a prácticamente todo el conocimiento humano. Tenemos tecnología que habría parecido magia hace apenas unas generaciones. Tenemos la capacidad de comunicarnos globalmente, de analizar datos con inteligencia artificial, de explorar el espacio y mirar hacia las profundidades del universo. Tenemos, en otras palabras, las herramientas que necesitamos para descifrar finalmente el mensaje que nuestros ancestros dejaron para nosotros. Pero también vivimos en una época de distracción y superficialidad, de noticias falsas y posverdad, de sistemas educativos que premian la memorización sobre la comprensión, de medios de comunicación que prefieren el escándalo a la sustancia. Es fácil perder de vista las preguntas importantes cuando estamos bombardeados constantemente con trivialidades. Quizás por eso los constructores eligieron la piedra como medio de transmisión. Sabían que las modas pasarían, que las tecnologías cambiarían, que civilizaciones enteras subirían y caerían. Pero las pirámides seguirían ahí, silenciosas, pacientes,
esperando a que alguien las mirara con los ojos correctos. Y ahora, en estos momentos finales de nuestro viaje juntos, quiero invitarte a que las mires con esos ojos, que consideres la posibilidad de que hay más en nuestra historia de lo que nos han contado, que reconozcas que el universo es más misterioso, más complejo, más maravilloso de lo que cualquier libro de texto puede capturar, que aceptes que no tener todas las respuestas no es una debilidad, sino el comienzo de la verdadera sabiduría. Los monumentos antiguos permanecen. Han sobrevivido guerras, terremotos, el paso de imperios. Han presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones, y seguirán ahí mucho después de que tú y yo hayamos dejado este mundo. Pero el mensaje que contienen solo tiene valor si hay alguien que lo reciba, alguien que lo entienda, alguien que actúe en consecuencia. Ese alguien puedes ser tú. Puedes elegir ser parte de la generación que finalmente descifra el código, que une los puntos que nuestros ancestros dejaron dispersos por todo el planeta, que reconoce el legado que nos fue confiado y decide honrarlo buscando la verdad sin miedo. O puedes elegir ignorarlo, descartar todo esto como fantasías de mentes inquietas, aceptar la versión oficial y no cuestionar nada. Es una opción válida, aunque no particularmente valiente, porque al final la verdad no necesita que creas en ella para ser verdadera. Las pirámides seguirán conteniendo pi y phi, aunque nunca abras un libro de matemáticas. Las alineaciones estelares seguirán siendo precisas aunque nunca levantes la vista hacia el cielo nocturno. El mensaje seguirá esperando, aunque tú personalmente decidas no leerlo. Pero si te da curiosidad, si algo de lo que hemos explorado esta noche ha resonado contigo, si sientes aunque sea una chispa de ese asombro que debieron sentir nuestros ancestros cuando levantaron los primeros bloques de piedra hacia el cielo, entonces quizás el mensaje ha empezado a cumplir su propósito. Porque el verdadero código no está solo en las proporciones de las pirámides o en las alineaciones de las estrellas. El verdadero código está en ti, en tu capacidad de maravillarte, en tu disposición a cuestionar, en tu coraje para buscar la verdad, aunque el camino sea largo y las respuestas esquivas. Los constructores, quienes quiera que fueran, invirtieron recursos incalculables y generaciones de trabajo en crear monumentos que durarían eternamente. Lo hicieron por ti, por nosotros, por todos los que vendrían después y se preguntarían quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La respuesta está ahí, grabada en piedra, esperando bajo las estrellas. Ha esperado miles de años. Puede esperar un poco más. Pero quizás, solo quizás, el momento de la revelación está más cerca de lo que imaginamos. Y con esa posibilidad inquietante y maravillosa, llegamos al final de nuestro viaje. Hemos atravesado continentes y milenios. Hemos examinado matemáticas que desafían explicación y alineaciones que trascienden lo coincidencial. Hemos cuestionado la narrativa oficial y hemos encontrado que las grietas son más grandes de lo que nos dijeron. Pero todo final es también un principio. Lo que hemos explorado aquí no es una conclusión, sino una puerta. Una invitación a seguir investigando, a seguir cuestionando, a seguir maravillándote ante el misterio que es nuestra existencia en este pequeño planeta azul, girando alrededor de una estrella ordinaria, en una galaxia entre miles de millones de galaxias. Cierra los ojos si lo deseas. Respira profundo. Imagina que puedes ver la Tierra desde el espacio, ese punto azul pálido flotando en la inmensidad del vacío, y sobre su superficie, apenas visibles, las pirámides. Pequeñas desde esa altura, pero inmensas en su significado. Testimonios de que alguien, hace mucho tiempo, quiso que recordáramos, que supiéramos, que estuviéramos preparados. ¿Preparados para qué? Exactamente, todavía no lo sabemos con certeza. Quizás para un cataclismo que debemos evitar. Quizás para un encuentro que debemos acoger. Quizás simplemente para una verdad sobre nosotros mismos que debemos aceptar. Pero lo descubriremos. Como especie, estamos en un camino de búsqueda que comenzó cuando el primer ancestro humano levantó la mirada hacia las estrellas y se preguntó qué eran esas luces en la oscuridad.
Ese camino nos ha traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta conversación silenciosa entre tú y yo a través de la pantalla y los auriculares. Y ese camino continúa, hacia adelante, hacia las respuestas que esperan, hacia el momento en que finalmente entenderemos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si has disfrutado de lo que hemos explorado, si te ha hecho pensar, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, entonces hemos cumplido nuestro propósito. Porque las buenas preguntas son más valiosas que las respuestas fáciles. Y la búsqueda honesta de la verdad es más importante que la comodidad de la certeza falsa. Cuídate. Sigue buscando. Y recuerda siempre que el universo es más extraño, más hermoso y más misterioso de lo que cualquier mente humana puede comprender completamente. Hasta la próxima vez que nos encontremos en estos rincones oscuros de la historia, donde las verdades olvidadas esperan pacientemente a ser redescubiertas. Que las estrellas guíen tu camino y que encuentres lo que buscas.